gigante de 4 pisos. Ocupa más superficie que 3 pantallas de cines tradicionales. Sistema de doble proyección 4K, 2 proyectores con una definición de 4K funcionando en simultáneo. 8K. Claro, lo que genera una definición, una reflectancia en pantalla realmente increíble. Un auditorio Full Stadium con inclinación de 25 grados, o sea, nada te va a tapar la pantalla, vas a tener una visión totalmente abierta a la película. Y tiene el sistema de sonido Dolby Atmos, 55 canales con 30.000 watts de potencia y el sonido también baja del techo. Te vibra todo. ¡Qué lindo! También estate atento hoy y mañana en el Happy Hour Monster Screen en Vorterix.com. Vas a poder ganar entradas automáticamente para ir cuando quieras a ver una peli a la sala Monster Screen. Monster Screen, lleva tus sentidos al límite. Vivila en Village Pilar, ya inauguró. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy yo, chicos. Saca los aplausos. No. Escuchá esto, Vanina. Te vas a callar la boca y me vas a pedir perdón de rodillas. Ay, bueno. Quiero matar a mi jefe 2. A mí la 1 me gustó. Sí, la 1 es buenísima. Sí, no, la 1 estaba buena. Bueno, 108 minutos. ¿Cómo me copó? 108 minutos, sí. ¿Cómo me copó mil esta película? Encima a los protagonistas les sigue pasando lo mismo que a mí. Porque en la 1, que salió en el 2011, ellos querían matar a su jefe y a mí me pasaba lo mismo con mi jefe, que las vos, Pergolini. No. Pero pará, qué declaración. No soy tu jefe. Y ya había planeado todo. Y había dicho a Casado que haga una descarga eléctrica en tus auriculares o micrófono, así fallecías electrocutado. Pero necesitas cómplices. Sí, me dijo que no. También, Claro. En realidad me dijo, lo vemos. También pensé ponerte veneno en el café. ¿Él te dijo, lo vemos? Me dijo, lo vemos, Cristian, depende, ¿eh? Y justo pasó ¿Qué tengo a otra cambio? cosa. Claro. También pensé en ponerte veneno en el café, pero la chica del desayuno me sacó cagando. Se negó. Sí. Lo Pero que quiso. Qué suerte. al final no hice nada porque pasamos a Voltelix y ya no sos más mi jefe. Y mira vos las vueltas de la vida, que en Quiero matar a mi jefe 2, Sí. los protagonistas son sus propios jefes. Igual que yo, ¿entendés? O sea, ¿Eh? nadie, claro, ellas son sus jefes. Sí. ¿Entendés? Deciden no tener más jefes, son sus jefes. Ah, son independientes. Claro. Entonces sus propios jefes. Exacto, ¿Y se quieren Vanina. matar a sí mismos? No, después viene un inversor que viene a poner plata en su negocio, Claro. lo caga el inversor y ellos se vengan, pero no te cuento más. Hasta ahí nomás. Muy bien. O sea, como nadie está a mi altura para darme órdenes, me las doy yo mismo, porque soy mi jefe. Mira, Cristian, llegó la hora de calificar. Ya mismo lo hago, jefe. Gracias, Cristian. De nada, Cristian. Qué bueno. Igual, ¿saben qué? En este Está caso, bien. no voy a calificar, Vanina. Voy a hacer algo mejor, porque como es la mejor película del año, y te lo digo acá, te lo filmo. Dame algo que te lo filmo, dale. Pero, no sé, el pañuelito de papel, porque no Dale, tengo otra te cosa. lo filmo acá. Fírmame ahí. Voy a hacer algo mejor, que merece un trato especial. Así que en vez de calificarlo, voy a regalarle a los oyentes. Sí, escucharon bien. Lo regalo, Mirá. Guillermo. Un kit oficial super copado 1000 de Quiero matar a mi jefe 2. Sí. ¿Y cómo ¿En es? serio A ver, tenés Mira, eso vos? Pergolini. No, que lo muestre Vanina, que es A más ver, linda que vos. pasame. Sí, Dale, tenés Sí. un voucher para ver la película. No puedo creer, ¿llegaste a esto? Llegué a esto, chicos. Sí, Muy bien, para dos bien. Yo creo que personas. se puede decir que llegó. Llegó. finalmente. Claro, llegó. Finalmente Cristian llegó. ¿Sabes lo bueno de ese voucher? ¿Qué? Que elegís el cine que se te cantan. Las muy bolitas. bien. Sí, es así. bueno. Va y elegí la que querés. Sí. También tenés, mirá. Dame, a ver. Mirá lo que es esto. Y me cuesta, me lo iba a quedar yo. Uy, yo me... bolso, mirá lo que es. Qué buen ¿Por bolso. qué no me lo diste a mí? Y tiene, mirá, quiero matar a mi jefe. Está buenísimo dos. para mí. Ah, qué bueno ¿Por que qué hay está. que regalarlo? Hay que regalarlo, es para la Para el gente. gimnasio me venía bárbaro. Muy lindo. Muy lindo, en serio. Sí. Y vos crees Esta vez lo estamos diciendo en serio. Exacto. Sí, yo me lo Lindo, quedo, no se bueno. lo regalo a nadie. Podrían mandar algunos para nosotros, ¿no? Sí, claro. Sí, Manguen. ¿Vos Sí, hay que pensás que manguear. esto No, sí, termina hay que acá? manguear. ¿Pensás Yo que quiero esto termina Mirá acá? qué lindo que me No, queda. no sé. No. Te equivocás. Hola, chicos, Mirá, mirá. Más Gimnasio. regalos todavía. una remera Remera. oficial. Sí, de quiero matar a mi jefe 2. Está buenísima. Está muy buena. Y Vanina, el bloche final, mirá lo que es esto. ¿Sabes lo que es esto? Es un clip magnético. ¿Para qué? ¿Para qué? Es para. ¿Viste cuando tenés un cable que lo querés Sí. enlosar? Como el del Ah, auricular. claro. Nosotros necesitamos Qué para acá. bueno. Sí. ¿Por qué lo estamos regalando? Y también para sostener un teléfono sirve. Están las mirá. instrucciones Bien. atrás. Así que, chicos, vamos a hacer algo. A ver. Tienen que. Escuchá esto. Sí. Con el hashtag Quiero mi kit. quiero matar a mi jefe. Sí. Sí. Tienen que decir. ¿Por qué tu jefe es el peor de todos? ¿Entendés? Pones No hashtag escriban ustedes. quiero matar a mi jefe Ya. y pones ¿por qué es el peor de todos? Ok. Y yo, Cristian Bion, porque Sí. soy el más idóneo. ¿A dónde escribís? @Vorterix.
Es buenísimo el hashtag. clip. Vos pones es para el te hashtag. sirve para Ah, con el sostener el hashtag teléfono. Yo directamente. después busco hashtag y elijo buenísimo. el que más me guste, ¿entendés? Bien. Igual desde Voltalix vamos a Mira, tuitear y Cristian. desde Cristian. Sí. Buenísimo. ¿Qué querés, Te sirve Valina? para sostener el teléfono. Claro, mira cómo se pone. Buenísimo. Es muy Qué bueno. bueno. Te sirve son- para todo. Son muy vivas. Che, qué ¿eh? buen kit. Así que hoy vine con regalos, chicos. Bueno, tuiteen, hashtag quiero matar a mi jefe porque tu jefe es el peor de todos. Siguiente película. Patrick, corría la década del 80 y un joven sanpedrino terminaba la colimba y venía a estudiar a Buenos Aires. Y en la esquina ¿Vos, Guille? en la esquina de su casa, sí. En la esquina de su casa había un videoclub. Y en esas tardes aburridas donde... Videoclub, le explico, chicos, era un lugar donde se alquilaban unas cosas